Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento en que estén viendo este video, ya que este año el congreso es virtual, ¿no? Bueno, mi nombre es Daniela Fernández Maciel, yo soy psicóloga, me acompaña también la licenciada Noemí Firma Paz, que es psicóloga. Estamos aquí para poder acercarles nuestro trabajo que hicimos para este congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental del año 2020, este año tan particular. Les contamos entonces cómo se titula nuestro trabajo. Se llama Una mirada que incluye. Bueno, nuestra propuesta acerca del trabajo. Nuestra propuesta es que a partir de una pieza teatral, que de paso les digo, esta pieza va a estar en un link en la descripción de este video, en YouTube, sí, va a aparecer el link de la obra teatral. A partir de esa pieza teatral vamos a tratar de reflexionar acerca de la mirada del sufrimiento mental del sujeto en su entorno familiar y social, sus determinantes y el modo en que se aborda la problemática. Y vamos a tratar de utilizar como marco siempre de trabajo lo que es la Ley Nacional de Salud Mental en la Argentina. Bueno, buenos días, buenas tardes. Yo soy Noemí Firma Paz. Bueno, yo les voy a presentar y hablar un poco de la obra. La obra se titula No estoy, sobre cómo hacerse invisible. Esta obra está bajo la dirección de Diego Crossi y la dramaturgia a cargo de Germán Montenero. En ella actúan Diego Rivas y Germán Montenero. La obra cuenta con un personaje, Gabriel. Gabriel es un sujeto que toma antipsicóticos, que ha estado internado, que padece convulsiones. Él vive solo en la casa familiar, una casa que tiene, digamos, que se muestra con un ambiente bastante caótico, como de abandono. Él vive solo. También en la obra aparece el hermano. Bueno, este hermano que viene como a ultimar detalles para la entrega de la casa familiar porque se ha puesto a la venta. Gabriel se ha creado, digamos, un personaje, es un ilusionista Kowalski, él le ha puesto nombre, y lo que él dice que él tiene, digamos, él tiene la certeza de poder hacerse invisible. Entonces, en este encuentro entre estos dos hermanos van a aparecer como revelaciones familiares, ¿no? Cierta historicidad, ciertos recuerdos. Por eso nosotros decimos que será a través de una historia que se revelará bajo la forma de una ficción dentro de una ficción. Como decía Daniela, les dejamos el link. No es por acá, sino por lo menos para que tengan en cuenta también, es otro dato. Bueno, y hasta acá la obra. Bueno, pasamos entonces a poder transmitirles un poco cuáles son los lineamientos que fuimos pensando y que nos despertó justamente esta obra para pensar cuestiones ligadas a la salud mental. Entendemos que la psiquiatría clásica, bajo el modelo médico hegemónico, siempre construyó un sujeto enfermo y peligroso. Y eso también permitió que se justificara de alguna manera lo que es la lógica asilar. Como consecuencia de esto, entonces nos encontramos actualmente con años de instituciones llamadas totales, ¿sí? Manicomios poblados de sujetos que han perdido toda subjetivación. Muchos neuropsiquiátricos se convirtieron en una especie de depósito de personas, quienes en gran medida no tienen, por ejemplo, tratamiento psicológico ni psiquiátrico, y hace más de 50 años que están internadas en esas instituciones. En este sentido, nosotros estuvimos releyendo lo que tiene que ver con el censo que se hizo en el año 2019, el Censo Nacional de Salud Mental, donde se arrojaron varios datos, se pueden observar varios datos bastante interesantes que nosotros los dejamos volcados en las diapositivas para que ustedes puedan también verlos a medida que va pasando el trabajo. Entonces, en cuanto a lo que tiene que ver con ese rol hegemónico del paradigma médico que está presente en estas instituciones, estas instituciones totales que acabo de mencionar,
vamos a decir que, y vamos a tomar una cita de Saraceno Benedetto, que dice que este rol hegemónico, este paradigma médico, sobrepasa los límites de la medicina y penetra entonces en otros sectores y coloniza lo que se dice los problemas, ¿no? Se apropia del sufrimiento, lo define, lo clasifica, lo fragmenta en tipologías y también, en relación a eso, administra las respuestas. De esa manera, entonces, el modelo biomédico de la enfermedad mental busca entonces paradigmas que son lineales, son en general de causa-efecto y que de alguna manera, como consecuencia, no toleran lo que tiene que ver con la complejidad, con lo que obligaría también a dar respuestas de tipo complejas. Para dejar bien claro a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones totales, tenemos que decir que la institución total, por un lado, teme lo que es la diversidad, no tolera la diferencia, teme al extraño y al extranjero, teme los cuerpos, teme la sexualidad de esos cuerpos y también la producción de sentido. Bueno, por eso nosotros tomamos a un autor como Emiliano Galende, que él plantea, por eso nosotros decimos sostenemos lo que él plantea, que el problema del sufrimiento mental es sumamente complejo, ¿no? Se trata de incorporar el sufrimiento mental, dice Galende, como parte de los sufrimientos humanos, de quitar la estigmatización de la enfermedad mental bajo la mirada biomédica. Entonces, es a través como del pasaje de un pensamiento hegemónico sobre la enfermedad mental, de la que se desprende siempre una respuesta simple, ¿no? La discriminación o el encierro. Pasaje, decimos, hacia una mirada y un pensamiento que posibilite reconocer el tema en su complejidad, como producto del entramado, de lazos familiares, de lazos sociales. Nosotros tomamos también, vamos a seguir en la otra diapositiva, el sufrimiento mental conlleva el contexto, decimos, surge en relación con la vida en común con otros. Nos enfermamos por la vida que llevamos en relación con los otros. Esto implica pararse desde un punto de vista opuesto a la enfermedad mental como aquello que remite a un determinismo individual biológico y al consecuente encierro y aislamiento. A propósito de esto, un psiquiatra, Leon Eisenberg, que fue quien describió por primera vez el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, por un lado, él replantea este tema de la predisposición genética de este trastorno, ¿no? Lo que él se pregunta y dice, ¿nos referimos a trastornos del sistema nervioso central o a problemas del vivir? Bueno, un poco entonces para poder ubicar esto, ¿no? A dónde llegamos, desde dónde partimos y a dónde llegamos a lo que tiene que ver, a la concepción de lo que tiene que ver con el padecimiento mental, con el sufrimiento mental y entender la salud mental desde ese lugar. Tenemos que pensar que existen antecedentes, hubo un largo camino para poder llegar a esto, y en ese sentido están los antecedentes de la reforma en salud mental. Son antecedentes, o es una reseña bastante extensa, con diferentes movimientos, pero tomamos de alguna manera algunos hitos que nos parecieron importantes en relación a esto. En Italia, por ejemplo, se aprueba la Ley 180 de reforma de la psiquiatría, esto sucede en el año 1978, que cristaliza una acción transformadora que comienza en Trieste cuando Franco Basaglia asume lo que es la dirección del hospital psiquiátrico. Ya viajando hacia la Argentina, en los años 1960, en el servicio de psicopatología, en esos años, del Policlínico de Lanús, con la coordinación del doctor Mauricio Goldenberg, también se inician las primeras acciones transformadoras sobre el paradigma clásico de atención, y después llega la dictadura militar y desactiva, lamentablemente, todo ese proceso de construcción en la salud comunitaria, como tantas otras cosas que desactivó. Interesantes. Por otro lado, después, en los años 80, son el escenario de los procesos de reforma en la provincia de Río Negro, y ahí se produce lo que es la reconversión del hospital psiquiátrico de Allén, espero decirlo bien, en un hospital general, y la ley provincial 2440 de promoción sanitaria y social de las personas que padecen sufrimiento mental.
lo que hablábamos con Noemí, conversábamos, era esta cuestión de, bueno, qué interesante que una provincia que no es Cava ni provincia de Buenos Aires, como capital de un país, sea la que lleva adelante estas fuertes reformas e inicia con estas fuertes reformas, ¿no? A nivel país. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces ya más adelantados en el tiempo llegamos a lo que tiene que ver con la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657, se promulga en diciembre del 2010 y tarda 3 años y se reglamenta finalmente en el año 2013. Bueno, un poco para seguir pensando la ley, pero más que nada en este sentido, que es donde nos interesa ubicar acá. Por supuesto que es una ley súper amplia y tiene un montón de cosas interesantes para poder trabajar y para poder desbrozar y pensar juntos, pero bueno, en este trabajo nos quedamos solamente con lo que es justamente la definición que surge de esa ley, que es sobre salud mental. La salud mental, entonces, en esa ley es entendida como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Yo quisiera agregar también un pasaje del artículo 3 de la ley, que es interesante porque esta ley tiene como paradigma, digamos, el tema de los derechos, digamos, ¿no? Es su esencia. Entonces, hay un pasaje en el artículo 3 donde dice, se debe partir de la presunción de capacidad de las personas, no ya del déficit, que sería la mirada clásica, ¿no? Del discurso hegemónico. Les leo esta cita de Saraceno: hay obstáculos que requieren cambios en la visión personal y colectiva que todos tenemos de la diversidad, de la enfermedad mental, de sus consecuencias y de las posibles respuestas. Se trata de acceder a un enfoque global de la enfermedad con modelos teóricos y prácticas de intervención interdisciplinarias y articuladas, pero sobre todo esta cuestión del enfoque integral y global de la salud, ¿no? En este tema nosotros ya llevamos, a partir de la ley, 10 años, digamos, ¿no? Un proceso en el que decimos en el que cada hombre y cada mujer es productor de sentido. No es la discapacidad como producto de condiciones de enfermedad o de sufrimiento psicosocial la que quita sentido a los seres humanos, sino una decisión discriminatoria en general tomada por otros. En esta diapositiva nosotros quisimos como sintetizar un poco lo que estábamos diciendo. Tenemos por un lado los contextos micro y macrosociales que articulan afectando el desencadenamiento y la evolución del sufrimiento mental. La cuestión de la mirada, que no es solamente, digamos, nosotros lo ponemos de relieve en esta obra y que nos sirve de referencia, una mirada que puede reconocer e incluir las diferencias. También el cuestionamiento de las identidades totalizantes. Por supuesto, reconstruir la historia del sujeto en espacios y tiempos hacia una búsqueda de sentidos en su contexto es, digamos, a donde se apunta y que la obra también lo representa. Bueno, un poco para retomar esto también y ligado a lo que dice Noemí, entendemos esto de la complejidad totalmente articulado a lo que es la intersectorialidad, es decir, la necesidad de que otros sectores de la salud también se comprometan con esta temática, ¿sí? Para poder abordarla de una manera efectivamente integral. Entonces, la intersectorialidad va a necesitar de otros ministerios, de otras políticas públicas que no sean solamente las de la salud, sino también las del desarrollo, las del trabajo, las de la educación, las del Ministerio del Interior, bueno, y así dejamos acá en esta cita que tomamos de un libro de dispositivos instituyentes en el campo de la salud mental, para poder pensar la complejidad realmente de lo que implica atender a las cuestiones ligadas a la salud mental. Además, es que la salud, el sufrimiento, digamos, es un resultante de vivir con otros, ¿no? En ese sentido, uno podría decir, el contexto va siendo texto, ¿no? Por eso es que
también queríamos incluir en este trabajo, poder pensar los determinantes que operan, digamos, como resistencias a la ley. En esta sociedad que es muy amplia en cuanto a diversidad cultural, por eso la referencia a Río Negro cuando empezamos el trabajo, ¿no? Por ejemplo, poder pensar que, bueno, estamos en el 2020 y era un referente para finalizar el trabajo del cierre de los hospitales neuropsiquiátricos. Todavía, bueno, pandemia de por medio no hemos llegado. Otra resistencia que uno podría tomar en cuenta sería, por ejemplo, las obras de las casas de medio camino. Los dejamos con una frase que no requiere más comentarios. Ujú. Sí, bueno, entonces un poco para retomar por allí donde habíamos hablado de la propuesta de este trabajo, que nos despertó poder disfrutar un poco de la obra de teatro, vamos a transmitirle la articulación que nosotros hicimos entre la obra y lo que estamos presentando, ¿no? Entendemos entonces que la obra de teatro presentada nos interesa porque nos interesa como metáfora del proceso necesario de cambio de paradigma al que nos convoca justamente la nueva ley de salud mental, que no es tan nueva. Allí se parte de una mirada del otro atravesada por un concepto de enfermedad mental en la obra, ¿no? Asociada a lo biológico, regulado por la medicación, la necesidad de encierro de este personaje Gabriel, por una supuesta inadaptación. Entonces, en ese proceso, en ese transcurrir de la obra, se produce para nosotros un cambio en este hermano, en el hermano de Gabriel, que implica entender al sujeto en su singularidad, en sus capacidades, en los lazos afectivos, y también vemos, bueno, allí también en la obra, cómo algo de la historia familiar se recupera, un secreto que es develado, y se trata entonces de determinantes sociales y culturales. Entonces, en ese sentido, y siguiendo con esta línea, lo que nosotros entendemos es que se puede pensar en un pasaje, justamente en la obra, se piensa en un pasaje como así se puede plantear un pasaje en la ley, de la concepción de la enfermedad mental al sufrimiento o al padecimiento mental de todas las personas. Y bueno, como esto tiene una modalidad de taller y nosotros nos presentamos en esa parte del Congreso como taller, entonces habíamos pensado algunos disparadores porque nos gustaría que pueda haber un ida y vuelta en la medida de lo posible, no sé cómo van a ser las instancias de este Congreso, pero vamos a dejar algunos disparadores para poner al debate en relación a lo que va transcurriendo en la obra y poder pensarlos, ¿no? Uno es lo que tiene que ver con el rol de la familia y el sujeto con padecimiento mental grave, ¿no? ¿Cuál es ese rol de esa familia? El otro es pensar la psicosis o los trastornos graves de la subjetividad, como pensarlo en términos de déficit o pensarlos como modos de habitar el lenguaje, en tanto, como decimos los psicoanalistas de orientación lacaniana, respuesta a lo real. Y pensar entonces también, otro articulador, otro disparador, es la internación, es pensar la internación o la medicación solo como único modo de tratar la locura, ¿no? O bueno, reflexionar acerca de otros modos de tratamiento que no tienen que ver necesariamente con eso. Esperamos algún debate. Uh-huh. Y para finalizar, bueno, queremos agradecer mucho al comité que llevó adelante este congreso en este año muy particular, ¿no? Primero agradecer a la Asociación Argentina de Salud Mental la implementación de la virtualidad, ¿no? Que llegó para quedarse y también llegó para producir, por ejemplo, un congreso con esta plataforma, continuar lazos profesionales, académicos, afectivos. Bueno, simplemente sumarme al agradecimiento de Noemí, al comité, al organizador. Entendemos que debe ser bastante nuevo, novedoso y armar un congreso con tanta gente internacional y bueno, y comunica siempre los congresos de la SAM. Así que dejamos nuestros mails para cualquier consulta que es en relación al trabajo o también si no puedo
verla hoy, pasan cositas, así que están acá nuestros 2 mails para que puedan hacer uso de ellos y mandarnos cualquier cosa. La realización de este trabajo nos convoca, digamos, de una manera muy particular, porque nos hizo pensar en algunos significantes que empezaron a circular a partir, digamos, en torno a la pandemia, ¿no? Quizás este distanciamiento social, preventivo, obligatorio, ayude a transformar en oportunidad para resignificar algunos significantes como el aislamiento, la estigmatización, el encierro, que es de alguna manera lo que venimos desarrollando en este trabajo, porque esto está ligado al sufrimiento subjetivo. Bueno, esperamos haber aportado algo en este congreso. Muchas gracias. Adiós, chao. Nos estábamos olvidando de la bibliografía. Pero bueno, es más que nada, la fuimos mencionando en las notas, pero bueno, queda acá porque corresponde, ¿no? En la bibliografía que consultamos.